Hola, ¿qué tal? Soy Cuauhtémoc de Bingham y agradezco la oportunidad de estar con todas y todos ustedes gracias a la invitación del Instituto Jurídico Internacional Editorino para plantear el tema sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y sus principales retos y perspectivas. Para abordar esta temática, lo dividí en 4 aspectos. El primero, una explicación general del sistema. El segundo, una valoración sobre dicho sistema interamericano. El tercero, como parte medular, los retos y perspectivas que afronta actualmente el sistema. Y por último, alguna conclusión y consideración final. Bien, en cuanto a la explicación general del sistema, como todos los sistemas de protección de los derechos humanos en el ámbito internacional, está compuesto por 3 niveles o 3 marcos. Uno, el marco normativo; segundo, el marco institucional; y tercero, el marco procedimental o los mecanismos de protección. En cuanto al marco normativo, debemos decir que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos está sustentado en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, así como también en diversos tratados internacionales, siendo el más importante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado también Pacto de San José, y el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero también se cuenta con otra gama de tratados específicos de ciertas materias, como son abolición de la pena de muerte, tortura, violencia contra la mujer, desaparición forzada de personas, personas con discapacidad, adultos mayores, discriminación, etcétera. En cuanto al marco institucional, es decir, a los órganos que componen el sistema interamericano, se encuentran 2 principales. Por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está compuesta por 7 comisionados, siendo esta un órgano de la Organización de Estados Americanos. Tiene su sede en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos de América, y empezó a funcionar a partir del año de 1959. El segundo órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está compuesta por 7 jueces, que tiene su origen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su sede en la ciudad de San José de Costa Rica, y que empezó a funcionar a partir del año de 1979. En cuanto al marco procedimental, es decir, a los mecanismos de protección, aquí se abre bastante la gama, pues la Comisión Interamericana realiza su protección de los derechos humanos en el continente a través de distintos mecanismos, siendo entre ellos el sistema de peticiones individuales, también llamado de quejas o denuncias, el otorgamiento de medidas cautelares, también su labor que se llama de monitoreo, que consiste en que la comisión pueda realizar visitas in loco, también las visitas que pueden hacer las relatorías específicas con que cuenta la comisión, la presentación de informes temáticos y de informes por país, la solicitud de información a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, los comunicados de prensa donde puede hacer llamados y recomendaciones a los estados, y la labor de asesoría que brinda a la Organización de Estados Americanos en materia de derechos humanos. Por lo que hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta realiza distintas tareas, entre las cuales se encuentra lo que se llama la competencia consultiva, es decir, la posibilidad que tiene la Corte Interamericana de ser consultada sobre diversas cuestiones interpretativas de la normativa interamericana o de la compatibilidad de leyes o normas generales con dicha normativa interamericana. Y al respecto podemos decir que la Corte Interamericana en su labor ha dictado hasta el momento 25 opiniones consultivas. Por otra parte, así como la Comisión Interamericana puede dictar las llamadas medidas cautelares, la Corte Interamericana puede dictar lo que se llama medidas provisionales, siendo hasta el momento la cantidad de 645 medidas provisionales las que ha decretado. Por otro lado, está también la importante labor de la Corte, que es la resolución de casos contenciosos, o competencia contenciosa, que se le suele llamar, en donde la Corte resuelve los casos que le son turnados por la Comisión Interamericana. Hasta el momento, la Corte ha resuelto poco más de 300 casos, dictando 402 sentencias, de las que se llaman sentencias de excepciones preliminares, fondo y reparaciones.
A diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, en el sistema interamericano, la Corte lleva a cabo la labor de supervisión del cumplimiento de las sentencias que ella dicta. Y es así que también tiene competencia para dictar resoluciones sobre el cumplimiento de sentencias, siendo que hasta el momento la Corte ha dictado 596 de este tipo de resoluciones. Y por otra parte, no menos importante está la labor que desarrolla la Corte al ir resolviendo casos de lo que se llama la jurisprudencia contenciosa, es decir, el ir fijando criterios e interpretaciones estándares que son vinculatorios para los órganos y tribunales de los estados. Paso ahora a comentar brevemente el segundo punto relativo a la valoración general del sistema. Debemos decir que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema que ha estado en constante reflexión y también en constante cambio, en constantes movimientos, aunque estos han sido francamente bastante lentos. Han sufrido los órganos, la Comisión y la Corte, diversas reformas reglamentarias que se han traducido en cambios como el tema de la representación autónoma de las víctimas, el proceso de envío de casos a la Corte, que se ha ido modificando, la creación de la figura del defensor interamericano, la creación del Fondo de Asistencia Legal a Víctimas, la celebración de sesiones extraordinarias fuera de la sede de la Corte, o sea, fuera de San José de Costa Rica, a partir del año de 2005, por solo mencionar algunas. Pero si bien es cierto que se han hecho cambios, en nuestra humilde opinión, estos cambios no han sido suficientes. Creemos que falta autocrítica en la región y que los estados no quieren realmente un escrutinio ni intromisión en lo que ellos consideran sus asuntos internos. Es por ello que este sistema, pues, sin entrar en crisis, pero sí tiene bastantes áreas de oportunidad. Ha tenido que atender los casos con pocos recursos. Y cuando digo pocos casos, debo decir que los casos que han llegado al sistema y que llegan al sistema y que son también resueltos finalmente por la Corte, no solamente son pocos, sino muy pocos. En todo el devenir y la historia de la Comisión Interamericana han llegado un poco más de 20,000 peticiones. En los últimos años se ha incrementado el número y están llegando alrededor de 3,000 peticiones por año. Pero si nosotros nos trasladamos al tema de la Corte Interamericana, nos damos cuenta que ha resuelto poco menos de 400 casos en toda su historia y que está resolviendo o dictando sentencias de fondo alrededor de unas 20 por año nada más. No obstante, debemos decir que el impacto de las sentencias que tiene la Corte Interamericana ha ido más allá del caso concreto y ha tenido una influencia mayor en todo el continente, pues a través sobre todo de las garantías de no repetición y del llamado control difuso de la convencionalidad, su esfera de acción no se ha quedado únicamente en cuanto al caso que resuelve. Por lo que vea las garantías de no repetición, cuando la Corte ha resuelto sus casos, pues ha ordenado también la modificación en ocasiones de la legislación, de políticas públicas, etcétera, con lo cual se resuelve un problema estructural al resolver un caso concreto. Algunos ejemplos de esto podrían ser, por ejemplo, el caso Olmedo Bustos contra Chile, llamado de la última tentación de Cristo, que finalmente derivó en la modificación de la propia Constitución chilena, o los casos Barrios Altos y La Cantuta contra Perú, que modificaron el sistema de impunidad que subsistía en el Perú al anular las leyes de autoamnistía. Dicho sea de paso, esto permitió que el expresidente Fujimori incluso pudiera llegar a la cárcel. O, por ejemplo, el caso Radilla Pacheco contra México, que implicó que el Estado modificara todo lo relativo a la jurisdicción militar y modificara su ley y cambiara también el modelo de control de constitucionalidad en todo el país. Segundo, por lo que ve al control difuso de la convencionalidad, que la Corte Interamericana ha señalado que es un control que tienen que hacer ex oficio todos los órganos de los estados, pues estos criterios y estándares que ha fijado la Corte Interamericana son aplicados más allá del caso concreto por los jueces nacionales y que se han vuelto realmente jueces interamericanos y han creado una suerte de jus comune interamericano en materia de derechos humanos. El sistema, de alguna manera, también podemos decir que es un sistema avanzado en ciertos temas específicos, como es la cuestión que tiene que ver con las víctimas, las reparaciones,
las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y algunos temas relativos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Podríamos decir que es un sistema que funciona de manera aceptable, haciendo mucho con poco, pero que sin lugar a dudas tiene muchos aspectos que mejorar. Entre los retos y perspectivas que presenta el sistema tenemos los 10 más importantes a mi modo de ver serían los siguientes. Primero, la universalidad o universalización del sistema. En América tenemos 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos y todos ellos, por lo tanto, están sujetos al escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero desgraciadamente de esos 35 países, solamente 23 han suscrito la Convención Americana, es decir, que hay 12 que no la han suscrito, y entre ellos países tan relevantes como Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Cuba. Y de esos 23 que han suscrito la convención, 20 solamente han admitido la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, con lo cual válidamente podemos decir que en una región de 35 países, solamente 20 países están sujetos de manera completa e integral a todo el sistema interamericano de los derechos humanos. Con lo cual, pues, es evidente que faltan más ratificaciones a la convención y sumarse a la jurisdicción contenciosa de la Corte. Incluso, tristemente para la región, ha habido países que han denunciado la convención y han salido de la jurisdicción contenciosa de la Corte. Entre ellos tenemos a Trinidad y Tobago en 1998 y más recientemente Venezuela en 2012. Debo decir también que en algún momento Perú intentó salir de la convención, pero después desistió de tal situación. También es importante señalar que en este asunto hay un déficit en la suscripción de los otros tratados interamericanos, pues menos de la mitad de los estados del continente son los que han ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos del sistema interamericano. Se nota pues una falta de compromiso en estar dentro del sistema y sujeto a los controles que este implica. Y por si fuera poco, pues la amenaza es latente de salir no solamente de la Corte Interamericana, sino de países que pretenden salir incluso de todo el sistema interamericano, como es el caso más reciente de Venezuela. El segundo reto es el tema del cumplimiento y efectividad de las decisiones de la Corte. Hay que decirlo claro, los estados no están cumpliendo cabal o totalmente con las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana. Hay poca voluntad y pretextos para cumplir con ellas, falta buena fe y compromiso. La gran mayoría de los casos que ha resuelto la Corte Interamericana están en estado de supervisión de cumplimiento de sentencia. De poco más de 300 casos que ha resuelto la Corte Interamericana, solamente alrededor de 50 casos están cerrados por estar debidamente cumplimentados, es decir, un cumplimiento de alrededor del 16% solamente, cumplimiento total. Esto no quiere decir que los estados no cumplan en absoluto, sino que hay problemas en el cumplimiento. Los estados cumplen parcialmente. Por lo que tiene que ver al pago de indemnizaciones, debemos decir que los estados sí cumplen la parte de pagar, de realizar determinadas tareas concretas en favor de las víctimas, por supuesto que sí cumplen. Pero cuando llegamos a las obligaciones de investigar hechos o de sancionar a personas responsables, así como de cambiar legislación y políticas, vemos que ahí es donde se cumple poco. También es importante decir que en muchos de los puntos que la Corte ha condenado a los estados, algunos de ellos son, si no imposibles, sí muy difíciles de cumplir. Tal es el caso de encontrar a personas desaparecidas desde hace 30 o 40 años, con lo cual pues se antoja bastante complicado no solo encontrarlas vivas, sino ni siquiera encontrar sus restos. Sería pues muy importante y ayudaría al sistema tener una normativa interna de los propios estados que apoyara el cumplimiento de las sentencias, dándoles fuerza y vinculatoriedad a dichas resoluciones de la Corte Interamericana. Y si fuera esto establecido en rango constitucional, pues sería mucho mejor. El caso es como Costa Rica, muy importante, que equipara las sentencias de la Corte Interamericana con sus sentencias nacionales, dándoles fuerza ejecutoria total. Del mismo modo, también sería muy relevante la creación de fondos o fideicomisos, como en el caso de México, dentro del Estado, para el cumplimiento de las obligaciones de carácter económico. Creo que esto sería también una gran ayuda.
En este aspecto del cumplimiento, debo comentarles que hay una tendencia de algunos países sudamericanos de introducir dentro del sistema interamericano algo que es muy común dentro del sistema europeo, que es el llamado margen de apreciación nacional. Créanme que esto, bueno, merecería dedicarle mucho más tiempo, pero en el contexto americano y dada la historia que ha tenido el continente de abusos de derechos humanos, creo que esto resultaría muy peligroso y podría dar lugar a que se convirtiera en una manera de eludir precisamente el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por otro lado, como punto 3, creo que otra cosa que es un gran reto y que tiene que afrontarse son los procesos de elección y composición de los órganos de protección, es decir, tanto de la Comisión como de la Corte. Debo decir que hay un problema de representatividad en estos órganos. La composición mayoritaria que han tenido ha sido de hombres caucásicos en un continente que es por demás diverso. Actualmente, por ejemplo, en la Corte Interamericana, de los 7 jueces, solamente una es mujer. Y en toda la historia de la Corte Interamericana solamente ha habido 5 juezas. En la Comisión Interamericana actualmente está mucho más equilibrada la situación, pero sin lugar a dudas falta una composición con mayor representatividad tanto de género como étnica y social. También en este rubro hay que apuntar que sería necesario tener muchos más jueces. ¿No? Tendríamos que tener por lo menos tantos jueces como países estuvieran sujetos a su jurisdicción, es decir, en lugar de 7, 20, o si fuera tomando en cuenta el número de firmantes y países que están sujetos a la Convención Americana, tendríamos que tener 23 jueces, es decir, tendríamos que elevar el número de jueces sensiblemente, pero esto va ligado a otra cuestión que comentaré a continuación, que es el tema presupuestario. También como punto número 4, es importante tener jueces de dedicación exclusiva, es decir, jueces que estén funcionando de manera continua, cotidiana y permanentemente en Costa Rica con un sueldo y dedicados única y exclusivamente a la labor jurisdiccional, porque actualmente no es así. Los jueces son más bien honorarios, acuden a los periodos de sesiones que se van fijando, que normalmente los ordinarios son 8 al año y los extraordinarios 2 o 3, cuando más, y los jueces pues están preocupados por subsistir y realizan otro tipo de actividad dentro de sus respectivos estados para subsistir. Este es un tema también, por supuesto, ligado al tema presupuestario. Y llegamos así al punto número 5, que son los recursos asignados y el presupuesto, el requerimiento de más recursos. La Corte Interamericana hoy en día es el tribunal con menos recursos del mundo. Tiene asignados por la OEA menos de $5 millones anuales, y esto hace que la Corte se vea obligada a recurrir a complementar, digamos, sus ingresos con aportaciones extraordinarias de países y donaciones incluso de países europeos y de algunas fundaciones. En el sistema interamericano hay una alta dependencia de la financiación que tiene los Estados Unidos de América, lo cual también es preocupante porque si en algún momento dado, y como está ocurriendo ahora con las decisiones del presidente Trump, si decidiera dejar de financiar a la OEA, pues esto realmente la colapsaría. Son pues pocos los recursos asignados a la Corte para su subsistencia y financiamiento, y ello repercute notablemente en su labor. Hay una complejidad de tener que hacer más con menos recursos, y es importante para poder sobrellevar esta situación que se le asignen más recursos. Como punto número 6, el sexto reto que considero importante es el tema del acceso directo a la Corte, porque deben ustedes saber que a diferencia del sistema europeo, donde se puede demandar directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el Tribunal de Estrasburgo, en el caso de América no se puede demandar directamente ante la Corte Interamericana, sino que todos los casos deben pasar primero por la Comisión, que es un gran filtro. En el año de 2009, ya comentaba yo hace unos momentos, la Comisión Interamericana recibió más de 3,000 casos, pero la Comisión solamente turnó, y obviamente no de estos casos, sino de todo el caudal de casos que tiene en su conocimiento, solamente 32 a la Corte Interamericana. Si la Corte conoce pocos casos, pues obviamente resuelve pocos casos. La Corte está resolviendo entre 20 y 25 casos solamente al año. Por eso debiera reformarse el sistema para permitirse el acceso directo como en el sistema europeo. El séptimo punto, conocer de más casos. Cuando digo conocer de más casos,
ya lo he dicho, la Corte conoce pocos o muy pocos casos y dicta pocas sentencias, pero para conocer más casos, pues tiene que reformarse evidentemente el sistema. Y esto va ligado con los puntos ya comentados de tener jueces exclusivos, recursos asignados, acceso directo a la Corte, porque la Comisión Interamericana se ha constituido en un gran filtro. El punto 8, retraso procesal y tiempos de respuesta y resolución. Los tiempos para resolución de los casos que llegan a la comisión llegan a ser en promedio de 9 años y en la Corte de alrededor de 2 años, lo cual nos da 11 años en total. Lo cual vemos es pues una dilación de tiempo bastante amplia. Este retraso obviamente ocasiona esta tardanza excesiva que se desincentive recurrir al sistema. Y la solución va ligada con los puntos anteriores de reestructura del sistema. O sea, tenemos que agilizar esto porque no es posible que un caso que llega al sistema interamericano esté tardando 11 años y eso sin contar el tiempo de cumplimiento de la sentencia que hipotéticamente puede dictar la Corte Interamericana. Existe, número 9, una lejanía y desvinculación de los ciudadanos y sociedad civil nacional con el sistema interamericano. En un sentido, todo el sistema interamericano, en especial la Corte, se perciben como lejanas al ciudadano común, como tribunales elitistas e inalcanzables. La tramitología, duración, costos y falta de información hacen parecer al sistema como fuera al alcance de las personas comunes y de los litigantes. Por eso es necesario fomentar una cercanía y un acompañamiento de la sociedad civil de los distintos países con el sistema interamericano, con un mayor involucramiento, difusión y participación en rubros como la presentación de casos y su seguimiento, así como el cumplimiento de resoluciones tanto de la Comisión como de la Corte. Hace falta cercanía con la gente y que conozcan el sistema. En este punto creo que lo que ha hecho la Corte ha sido interesante en el sentido de realizar, por ejemplo, las sesiones extraordinarias fuera de San José de Costa Rica, que hasta el momento se ha hecho en 16 países, pero pues todavía faltarían 4 de los 20 países que están sujetos a su jurisdicción. Por último, 10º punto, la ampliación de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La participación de la Corte en la justiciabilidad de los famosos DESCAS es relativamente reciente y ha avanzado adecuadamente. Y apenas, fíjense ustedes, en el 2015 resolvió el primer caso por violación directa al derecho a la educación que está contenido en el protocolo de San Salvador, que es el caso González Yuy contra Ecuador. Nunca antes la Corte había resuelto y determinado la violación del protocolo de San Salvador. A partir de entonces, la Corte Interamericana ha seguido esta vía, invocando la violación al artículo 26, que se refiere al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, y ha entrado por esa vía a conocer de tema de derechos establecidos en el protocolo de San Salvador. Y entre los casos que ha resuelto resaltan el caso Lagos del Campo contra Perú en 2017 sobre un tema laboral, el caso Poblete Vilches contra Chile en 2018 sobre el tema del derecho a la salud en adultos mayores, el caso Cusculpi Varal contra Guatemala sobre el derecho a la salud en relación con el VIH, y el caso Muelle Flores contra Perú, más recientemente en 2019, sobre un tema de seguridad social y en relación con las pensiones. Creo que este es un avance que ha tenido la Corte, pero necesitaría afirmar más su trabajo en esta línea y, consecuentemente, la Comisión tendría que estar revisando y admitiendo más casos de derechos económicos, sociales y culturales y turnarlos a la Corte para seguir avanzando en este aspecto. Por último, como consideración final, quisiera decirles que a pesar de todo lo que hemos comentado, el sistema interamericano funciona y ha aportado mucho a la región americana, aunque requiere, por supuesto, de cambios que lo hagan más eficiente y eficaz en el desarrollo de sus funciones. La región americana, tristemente, sigue teniendo serios problemas en cuanto a violaciones de derechos humanos y merece tener un sistema internacional de protección de tales derechos que responda no solo bien, sino también de manera rápida, cabal y completa ante los retos que tal estado de cosas demanda. Agradezco mucho su atención y espero les haya resultado interesante esta breve disertación. Chao.